Antes de continuar, quiero disculparme por la calidad del audio. Estoy grabando esto de una manera muy sencilla, usando simplemente el teléfono celular. Y también quiero disculparme por la voz. Hoy amanecí un poco ronco. Y bueno, volviendo al tema sobre la creación de Lucifer, yo estoy aquí resumiendo de la manera más corta la historia, pero si nos ponemos a pensar que un ser que es capaz de crear todo lo que conocemos, los cielos, la tierra, el ser humano, los animales, la naturaleza, este ser no tenía ninguna necesidad de nada, pues Él es Dios. Él no es como los dioses de estas películas que salen ahí en Hollywood, y digo dioses con D minúscula, que en estas películas aparecen estos dioses con la necesidad de la humanidad, que los adore, que les ofrezca sacrificios, ofrendas. Nuestro Dios, el Dios del universo, Él no tenía necesidad de nada. Pues como vimos en los primeros versículos de Génesis, vemos que Él es un Dios completo. Ahí desde el principio se mira la presencia de Dios. Está también ahí presente Jesús, que fue el nombre que se le dio cuando Él vino aquí a la tierra y se hizo hombre. Pero ahí aparece como el verbo, la palabra, y por causa de esta palabra fueron creadas todas las cosas. Y también ahí está, hace acto de presencia el Espíritu de Dios. Entonces Dios no tenía necesidad de crear la raza humana ni tampoco los ángeles, pero a Él le complació hacerlo así. Nosotros podemos pensar que Dios necesita de nosotros que lo adoremos, que lo busquemos, pero no es así, porque hay versículos en la Biblia donde dice que los ángeles lo adoran eternamente. Entonces Dios no tenía necesidad de nuestra adoración cuando Él tiene unos seres extraordinarios que son los ángeles que lo adoran. Y por otro lado, quizás usted no sabía, pero otra de las funciones de los ángeles, aparte de adorar a Dios, ellos fueron creados para servir a nosotros, los seres humanos. El apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 10, dice así: Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Estas últimas dos frases, el apóstol Pablo hace mención del Salmo 102, versículos 25 y 27. Entonces vemos que lo que yo había dicho, ¿no? Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, y ahí lo dice, ¿no? El salmista, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. En el versículo 13 de Hebreos 1 dice: Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces ahí vemos que los ángeles, una de las funciones de ellos también es servir a nosotros. Hay varios ejemplos en la Biblia, pero yo no quiero hablar mucho sobre esto porque sería algo muy extenso. Pero un ejemplo claro está en Daniel. Daniel estaba orando y en el momento en que él estaba orando, Dios mandó un ángel para atender el pedido de él. Y esa es la función de los ángeles. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, y nosotros, la manera como nosotros podemos comunicarnos con Dios es a través de la fe, por la oración.
Entonces Dios atiende esta oración y Dios envía un ángel para que este ángel cumpla aquello que Dios le ordena, que es, si Dios escucha nuestra oración, entonces Dios envía a este ángel a cumplir esta orden. Y aquí vemos esto en Daniel, capítulo 10, versículo 12, dice: Entonces me dijo un ángel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Aquí dice exactamente eso, ¿no? Que Daniel estaba orando a Dios, haciendo un pedido, y Dios envió a este ángel, justamente por causa de la oración de Daniel. Entonces a Dios le complació crear los ángeles, y entre todos estos ángeles que él hizo, hubo uno que fue la mayor creación de Dios. En la Biblia hay muy pocos nombres de ángeles, y los pocos que se conocen, por lo menos en los libros no apócrifos, me refiero a los libros canónicos que están en la Biblia, los únicos nombres de ángeles que hacen referencia son el arcángel Miguel, el ángel Gabriel, que era el mensajero que Dios usaba, y Lucifer. En la Biblia no habla en el momento que fue creado, perdón, Miguel, ni tampoco en el momento de la creación de Gabriel, pero sí hace referencia a Lucifer, porque él era el ser más perfecto que Dios creó. Y de no ser así, no estaría registrado así en la Biblia. Y en Ezequiel 28, el versículo 13 dice así: En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces Dios creó este ser llamado Lucifer, que era un ser de luz. Lucifer significa portador de luz. Y había una armonía en el cielo entre Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y había armonía entre los ángeles. Dios manifestaba su voluntad, y este ángel, Lucifer, era el encargado de transmitir estas órdenes de Dios para todos los ángeles. Él estaba, como vimos ahí, en el monte de Dios. Él estaba en la presencia de Dios. No todos los ángeles estaban en la presencia de Dios, pero Lucifer era uno de ellos. Entonces Lucifer era el retrato de la perfección, y por causa de esto fue que él permitió que el orgullo entrara en él. Tenemos otro versículo en Isaías 14, del versículo 12 al 14 dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es difícil entender cómo es que en un lugar santo, porque recordemos que en aquel tiempo no existía el pecado, no existía el mal, existía solamente Dios y los ángeles. Entonces es un poquito difícil entender cómo fue que la raíz del mal
pudo florecer en el cielo, en el lugar donde estaban los santos. Pero al leer estos versículos que hacen referencia a eso, podemos notar que lo que llevó a Satanás, perdón, lo que llevó a Lucifer a ser lo que él es hoy, fue justamente el orgullo, como vimos en Ezequiel, porque él era un ser perfecto. Y vemos también eso en Isaías, podemos ver que que también lo que lo llevó a él a rebelarse fue también la envidia, porque él envidiaba la posición de Dios. Él quería ser semejante a Dios. Dios, no hay ni palabras ni siquiera para expresar la grandeza de Dios. Entonces él sabía que él no podía ser mayor a Dios, porque Dios es, imagina, el creador de todo el universo. Entonces él no deseó ser mayor que Dios, porque nadie puede ser mayor que Dios.